A lo largo de la historia, muchas personas han creído que la fe es una garantía contra el dolor. Se piensa que quien hace el bien siempre será protegido, que la vida justa conduce inevitablemente a una vida tranquila y que Dios recompensa de forma inmediata a quienes le obedecen. Sin embargo, la historia de Job desafía profundamente esa idea. No con teorías, sino con una experiencia humana intensa, real y dolorosa. Job vivía en la tierra de Uz, una región conocida por su prosperidad y estabilidad. Era un hombre respetado por todos los que lo conocían, no solo por sus riquezas, sino por su carácter. La Biblia lo describe como íntegro y recto, alguien que temía a Dios y se apartaba del mal. No era un hombre perfecto, pero sí sincero. Su fe no era superficial ni interesada. Era una fe vivida en lo cotidiano. Tenía grandes extensiones de tierra, numerosos rebaños y muchos siervos a su servicio. Su casa era un lugar de abundancia, pero también de armonía. Job tenía una familia numerosa, hijos e hijas que se reunían con frecuencia para compartir comidas y celebrar juntos. Aquellas reuniones estaban llenas de risas, conversación y alegría. Desde fuera, su vida parecía completa. Aún así, Job no se apoyaba en su prosperidad. Cada día, de manera constante, se levantaba para orar. Ofrecía sacrificios por sus hijos, no porque sospechara de ellos, sino porque comprendía la fragilidad humana. Oraba incluso por aquello que nadie veía, por los errores cometidos en silencio, por las faltas no intencionales. Su relación con Dios estaba basada en el respeto y la responsabilidad, no en el miedo. Mientras muchos medían su valor por lo que poseían, Job medía su vida por la obediencia. Su corazón estaba en paz, su conciencia tranquila, y su fe se mantenía firme incluso en los detalles más pequeños de la vida diaria. Pero había algo que Job desconocía por completo. Algo estaba ocurriendo más allá de la tierra, fuera de la vista humana. En los cielos se desarrollaba una escena que cambiaría su destino. Satanás se presentó delante de Dios, y Dios habló de Job. Lo señaló como ejemplo, como alguien cuya fe no dependía de las circunstancias. No había otro como él en la tierra, dijo Dios, alguien íntegro, recto y temeroso. Pero Satanás respondió con desconfianza. Insinuó que la fe de Job no era genuina, que obedecía solo porque estaba protegido y bendecido. Propuso una prueba, quitarle todo y ver si su fe permanecía. Dios permitió la prueba, no porque Job fuera débil, sino porque su fe sería revelada. No se trataba de destrucción, sino de verdad. Y mientras esa decisión se tomaba en los cielos, en la tierra Job seguía con su vida sin sospechar lo que estaba por venir. La mañana comenzó como cualquier otra. El sol salió, los siervos iniciaron su trabajo y la rutina parecía normal. Pero ese día traería noticias que cambiarían todo. El primer mensajero llegó corriendo, cubierto de polvo y sin aliento. Informó que los bueyes habían sido robados y que los siervos habían sido asesinados. Solo él había logrado escapar. Antes de que Job pudiera asimilar la noticia, llegó otro mensajero. Esta vez, el mensaje fue aún más devastador. Un fuego había caído del cielo y había consumido las ovejas. No había quedado nada. El corazón de Job comenzó a temblar, pero el golpe final aún estaba por llegar. Un tercer mensajero anunció que los camellos habían sido tomados y que más siervos habían muerto.
Todo lo que Job había construido durante años estaba desapareciendo en cuestión de horas. El silencio comenzó a llenar el espacio entre cada noticia, un silencio pesado, cargado de tensión. Finalmente llegó el último mensaje, el más doloroso de todos. Sus hijos estaban reunidos en una casa cuando un fuerte viento la golpeó. La estructura se derrumbó y ninguno sobrevivió. En ese instante, la vida de Job se partió en dos. Job cayó al suelo, rasgó sus vestiduras, se cubrió de polvo y lloró profundamente. Su dolor fue real, humano, insoportable. No intentó ocultarlo ni aparentar fortaleza. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento extremo, sus palabras sorprendieron a todos. Reconoció que había llegado al mundo sin nada y que nada se llevaría. Afirmó que el Señor da y el Señor quita, y aún así bendijo su nombre. Job no comprendía lo que estaba ocurriendo. No tenía respuestas, pero no renegó de su fe. No negó su dolor, pero tampoco negó a Dios. Y aunque muchos pensarían que lo peor ya había pasado, la prueba aún no había terminado. Después de perderlo todo en un solo día, Job pensó que la tragedia había alcanzado su límite. Había perdido sus bienes, su estabilidad y a sus hijos. El silencio que quedó a su alrededor era profundo y pesado. Sin embargo, el sufrimiento aún no había terminado. La prueba que comenzó fuera de la vista humana ahora tocaría su propio cuerpo. Job fue herido con una enfermedad dolorosa. Llagas cubrieron su piel desde la cabeza hasta los pies. El dolor era constante, intenso, imposible de ignorar. No podía dormir, no podía descansar, y cada movimiento le recordaba lo frágil que era su cuerpo. El hombre fuerte y respetado se convirtió en alguien irreconocible, marcado por el sufrimiento físico y emocional. Se sentó entre cenizas, fuera de la ciudad, apartado de todos. Tomó un trozo de cerámica rota y lo usó para rascarse, intentando aliviar un dolor que no parecía tener fin. Aquella escena era humillante. Job, que antes era admirado, ahora era evitado. La gente pasaba de largo. El silencio se volvió su única compañía. Su esposa, también devastada por la pérdida, se acercó a él. Había visto morir a sus hijos, había visto desaparecer su hogar, y ahora veía a su esposo consumido por el dolor. Desde su propia desesperación, le habló con dureza. Le preguntó por qué aún mantenía su integridad. Le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus palabras no nacían del odio, sino del agotamiento emocional. Job la escuchó. No respondió con ira, respondió con calma y lucidez. Le recordó que de Dios se recibe tanto el bien como el mal. Reconoció que la vida no siempre ofrece explicaciones inmediatas. Su fe no se había convertido en negación del dolor, sino en resistencia. Seguía creyendo, incluso cuando no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Con el tiempo, 3 amigos de Job se enteraron de su situación y decidieron ir a verlo. Eran hombres que lo conocían desde hacía años, personas que habían compartido conversaciones y experiencias con él en el pasado. Cuando lo vieron a la distancia, apenas pudieron reconocerlo. Su aspecto reflejaba todo el peso del sufrimiento que llevaba encima. Los amigos comenzaron a llorar. Rasgaron sus ropas en señal de duelo y se sentaron junto a Job en el suelo. Durante 7 días y 7 noches permanecieron en silencio. Ninguno se atrevió a hablar. Aquel silencio, aunque pesado, fue el primer gesto de compasión que Job recibió. No había palabras que pudieran aliviar su dolor, pero cuando finalmente comenzaron a hablar,
todo cambió. Uno de los amigos tomó la palabra y afirmó que Dios es justo, que no castiga sin razón y que el sufrimiento siempre tiene una causa. Insinuó que Job debía haber cometido algún pecado oculto. Para él, la explicación era simple. Si Job sufría, era porque había hecho algo mal. Esa lógica parecía ordenada, pero carecía de compasión. Otro amigo habló después, con un tono más duro. Aseguró que Job merecía lo que estaba viviendo y que incluso su castigo era menor de lo que correspondía. Le dijo que debía arrepentirse y aceptar su culpa. Sus palabras no ofrecían consuelo, solo aumentaban el peso que Job ya cargaba. El tercer amigo intentó ser más equilibrado, pero llegó a la misma conclusión. Para ellos, el dolor siempre era consecuencia directa del pecado. No podían concebir que un hombre justo pudiera sufrir sin una razón evidente. Su visión de la fe era rígida, limitada y fría. Job escuchó todo con atención. Estaba cansado, herido y emocionalmente agotado. Sin embargo, no pudo aceptar aquellas acusaciones. Sabía que no había abandonado su fe. Sabía que no había vivido en desobediencia. Y esa convicción lo llevó a hablar desde lo más profundo de su alma. Job expresó su angustia, preguntó por qué había nacido. Cuestionó el silencio de Dios. No gritó con arrogancia, pero tampoco guardó silencio. Su fe no se rompió, pero se volvió honesta. Se atrevió a preguntar, se atrevió a expresar su dolor sin máscaras. A pesar de todo, el cielo permaneció en silencio. No hubo respuesta inmediata, no hubo explicación. Solo el paso lento de los días y las noches interminables. Para Job, ese silencio era casi tan doloroso como la enfermedad misma. Sin embargo, su fe seguía viva, aunque ahora estaba marcada por preguntas. Job comprendía algo importante. La fe verdadera no consiste en fingir que no duele. Consiste en permanecer firme incluso cuando no hay respuestas. Su sufrimiento no era una señal de abandono, sino una parte de un proceso que aún no entendía. Mientras sus amigos repetían sus argumentos, Job se mantenía en su integridad. No negó a Dios, pero tampoco aceptó una explicación falsa. Eligió la honestidad antes que una fe superficial. Y aunque no lo sabía, ese momento de resistencia interior preparaba el escenario para algo mucho más grande. El silencio no sería eterno. Pero antes de que llegara la respuesta, Job tendría que atravesar la parte más oscura de su camino. Durante mucho tiempo, el cielo permaneció en silencio. Job continuó sentado entre cenizas, rodeado por preguntas sin respuesta y por la incomprensión de quienes intentaban explicarle su dolor. Sus amigos repetían argumentos, pero ninguno lograba tocar la raíz de su sufrimiento. Para Job, el silencio de Dios se había convertido en la parte más difícil de soportar. Sin embargo, aquel silencio no significaba ausencia, significaba espera. Un día, sin previo aviso, el ambiente cambió. El viento comenzó a levantarse con fuerza. El cielo se oscureció y una tormenta se formó alrededor. En medio de aquel torbellino, algo extraordinario ocurrió. Dios habló. No habló con reproche humano ni con palabras suaves. Habló con autoridad, con una voz que revelaba la grandeza de su poder. Sus palabras no buscaban humillar a Job, sino ampliar su perspectiva. Dios comenzó a hacer preguntas que ningún ser humano podía responder. Preguntó dónde estaba Job cuando los cimientos de la tierra fueron establecidos. Preguntó quién puso límites al mar
y quien dio forma a las estrellas. Le habló del orden del universo, de la creación, de fuerzas y misterios que estaban más allá de la comprensión humana. Job escuchó en silencio. Por primera vez, comprendió algo profundo. Su sufrimiento no era el centro del universo. Dios no estaba ausente. Dios estaba gobernando cosas que Job jamás podría ver. No se trataba de castigo, ni de culpa, ni de abandono. Se trataba de confianza. En ese momento, Job no recibió respuestas detalladas sobre el motivo de su dolor, pero recibió algo más importante. Recibió una revelación de quién es Dios. Comprendió que la fe no consiste en entenderlo todo, sino en confiar incluso cuando no se entiende nada. Con humildad, Job respondió. Reconoció que antes conocía a Dios solo de oídas, pero que ahora su comprensión era diferente. Reconoció su pequeñez y la grandeza de Dios, no desde la culpa, sino desde la reverencia. Job entendió que no necesitaba controlar la historia para descansar en ella. Después de ese encuentro, todo comenzó a transformarse. Dios se dirigió a los amigos de Job. Les dijo que no habían hablado correctamente acerca de él. Aunque sus palabras parecían religiosas, carecían de verdad y compasión. Dios les pidió que ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos. El hombre que había sido juzgado injustamente ahora intercedía por quienes lo habían herido con palabras. Job oró por sus amigos, no con resentimiento, sino con obediencia. Y fue en ese acto de intercesión cuando su propia restauración comenzó. Poco a poco, la salud de Job fue restablecida. Sus fuerzas regresaron. El dolor físico desapareció. Su cuerpo, antes cubierto de llagas, fue sanado. Pero la restauración no fue solo física, también fue interior. La paz volvió a su corazón. Con el tiempo, Dios también restauró la vida material de Job. Le devolvió sus bienes y le dio el doble de lo que había perdido. Nuevas tierras, nuevos rebaños, nuevas oportunidades. Job volvió a experimentar abundancia, pero ahora con una perspectiva diferente. Ya no medía su vida por lo que poseía, sino por lo que había aprendido. Dios también bendijo a Job con una nueva familia. Le dio hijos e hijas, y la posibilidad de volver a amar sin miedo. Job vivió muchos años más, viendo crecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Su historia no terminó en dolor, terminó en plenitud. Pero lo más importante no fue la restauración material, fue la transformación espiritual. Job salió de la prueba con una fe más profunda, más real y más madura. Una fe que había pasado por el fuego y había permanecido firme. La historia de Job nos deja una lección clara. El sufrimiento no siempre es castigo, a veces es proceso. El silencio de Dios no siempre es abandono, a veces es preparación. Dios no siempre explica lo que hace, pero siempre permanece presente. Incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando no lo entendemos. Si hoy te encuentras en una temporada de silencio, recuerda esto: tu historia no ha terminado. La fe que resiste en el silencio es una fe que se fortalece. Y, como Job, puede llegar el día en que mires atrás y comprendas que Dios estuvo allí todo el tiempo. Si esta historia te ayudó a ver la fe de una manera diferente, te invitamos a apoyar este contenido. Dale like al video, compártelo con alguien que lo necesite hoy y suscríbete al canal para más historias bíblicas contadas con claridad, respeto y profundidad. Porque la Biblia no es solo un libro antiguo, es una historia viva y sigue hablando
a quienes están dispuestos a escuchar.